Bendiciones, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Le habla la pastora Jacqueline Villarreal desde Costa Rica en un programa más Tiempo de Gracia. El tema de hoy, somos embajadores de Cristo. ¿Qué piensa usted? Es una pregunta que debemos de meditar muy bien. Para esto vamos a entrar a la palabra en Hechos 17 del 1 al 10 y nos dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Amén. Aquí el apóstol Lucas nos habla de la predicación del evangelio. Nos narra cómo Pablo y Silas llevan el mensaje de salvación, aún a pesar de sus muchas dificultades para lograrlo. Su amor por las buenas nuevas permiten que se conviertan un sinnúmero de personas. También los siguen los opositores del evangelio, con envidias, acoso, testimonios falsos a su ministerio, todo para verlos encarcelados y apagar el mensaje del Señor. Pablo y Silas salen a evangelizar a la iglesia del Señor, a afirmarlos en las Escrituras y a dar a conocer con certeza que Cristo era el Mesías. Su enfoque era mostrar el camino de salvación para todos aquellos que quieran creer en Jesús. Presentaba a Jesús como el Mesías. Les mostraba lo que hizo por los gentiles de padecer y resucitar de los muertos para salvación de ellos. Vemos cómo este viaje, que era el segundo de Pablo, también como el primero, pasó por dificultades, con oposición de la gente envidiosa del pueblo. Sus quejas eran que trastornaban el mundo entero y que también estaban haciéndolo ahí. Esas eran las quejas que estaban dando de Pablo y Silas. Estos hombres vienen a trastornar aquí donde estamos bien, porque son hombres que se dedican a trastornar el mundo entero. Esa era la acusación que tenía para ellos que estaban llevando el evangelio de la paz a todos. La gente diría lo mismo hoy en día de nosotros los cristianos. Te pregunto, hoy en día el mundo está diciendo que estamos trastornando este mundo, que estamos trastornando el mundo, que Jesús trastorna los pensamientos y estructuras de este mundo. El mundo hoy se queja de que los cristianos están llevando la palabra de Dios a cada rincón. ¿Está sucediendo esto hoy en día?
¿Estamos los cristianos caminando en su palabra y la estamos poniendo en práctica? ¿Estamos haciendo lo mismo? En Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que pide el Señor de nosotros, el ser justos, ser misericordiosos con los demás, así como lo ha sido contigo, conmigo, con los demás y así como con todos. Humillarnos ante Él, reconocer que lo necesitamos y que no podemos caminar con orgullo porque todo lo que tenemos le pertenece solo a Él. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Estamos haciendo eso, estamos caminando en la palabra del Señor, estamos caminando en lo que el Señor ha pedido de nosotros. Vemos cómo Pablo y Silas iban a cada lugar llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de la palabra de Dios, y cómo había oposición para ellos, y no solo para ellos. Jackson, por ser colaborador de Pablo y de Silas, se ve implicado en el disturbio y necesitaba de una fianza. No solo él, los otros también, los demás colaboradores, para ser liberados. Esto también representa que muchas veces servir al Evangelio va a ser causa de persecución e injusticias, pero debemos de esperar en Cristo, porque solo el Señor obrará con justicia. Solo Dios va a obrar con justicia. Solo el Señor nos va a ayudar. No podemos evitar que vengan estas cosas, que sucedan estas cosas, pero debemos de entender que el Señor va a obrar con justicia para nosotros. Amén. ¿Cómo debemos aplicar este pasaje a nuestra vida? ¿Cómo aplico yo este pasaje a mi vida y cómo lo aplicas a tu vida? 1. Este pasaje nos muestra que también nosotros, que siempre que queremos extender el reino de los cielos, vendrá oposición a nuestras vidas. Pero eso no nos debe detener, al contrario, debemos de seguir adelante. Debemos de seguir hacia adelante. 2. Es importante tener una convicción sincera y genuina de la obra redentora del Señor en la cruz y su resurrección, que nos hace sentir y ser cristianos determinantes, firmes en la fe. Debemos ser determinantes y firmes en la fe. Vemos cómo Pablo y Silas eran firmes, eran determinantes, seguían, continuaban a pesar de los obstáculos que tenían. Hoy te invito a que sigas, que seas firme en la fe, que no dudes en la fe, que continúes, no importa el obstáculo que venga a tu vida, eso no interesa. Lo que nos importa es llevar la palabra del Señor. Lo que nos importa es que vengan nuevas almas a Cristo. 3. Nos muestra cómo Pablo entra a la sinagoga. ¿Por cuántos tiempos? ¿Por cuántos días? Por 3 días, dice la palabra. ¿Para qué? Para explicar que Jesús es el Mesías, del por qué debemos de seguirlos. Se llevó 3 días explicándoles por qué era necesario seguirlo, explicándoles que Él era el Mesías. 3 días, dice que estaba ahí enseñándole al pueblo, a los judíos, quién era Jesús, diciéndole que Él era el Mesías, del por qué debemos de seguir a Jesús. Como cristianos debemos de preocuparnos por los demás, por los que no tienen a Cristo, y presentarles al Señor. Resultado de eso es ver un avivamiento en nuestras naciones, un despertar a las buenas nuevas de salvación,
Mi actitud debe de ser el amor por los perdidos y por los que se han separado del Señor. A ti y a mí nos toca ahora hacer lo mismo que Pablo y Silas, ir por los perdidos, hacer que haya un avivamiento en nuestra nación, en tu iglesia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Nos toca a nosotros que haga ese avivamiento. Nos toca preocuparnos por los que se han alejado del Señor. Aún hay cristianos que se han alejado y no están en el servicio al Señor, no están en comunión con el Padre. Necesitamos ir por ellos. 4. Debemos comenzar a hablar de cómo Cristo ha cambiado nuestras vidas, cómo su palabra es verdad y dar testimonio de Él. No podemos creer que eso le corresponde a otros, que es trabajo de otros, que no te toca a ti, que no me toca a mí. No, es trabajo de todos. Jesús dijo, yo me voy, pero les pido que lleven mi palabra más allá, hasta el fin de los tiempos, más allá, que llevemos ese mensaje, esa palabra. Somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. Nos toca a nosotros llevar ese mensaje. Si Jesús ha traído libertad a tu vida, sanidad a tu cuerpo, liberación, es hora que des testimonio de Jesús con tu propia vida. ¿Qué hacía Pablo? Daba testimonio de Jesús, de lo que Jesús hizo con él. Era un testimonio, yo me imagino que el preferido, era el mejor testimonio que Pablo podía dar. Lo que Jesús había hecho por él. Estaba ciego, matando a cristianos, y él vino a darle que viera la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús vino y le dijo, ¿por qué me persigues? Es a mí a quien estás persiguiéndome. Y él entendió que estaba mal, él entendió que estaba cegado por las cosas del mundo. ¿Y qué hace Pablo? No solo recibe la salvación, sino que dice, voy a contar lo que hizo en mí. Voy a enseñarles que Él es el Mesías, que Él es el único Dios, que Él es el Salvador de todos. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, lo hará con los demás. Eso debemos de hacer. 5. El quedarnos callados y no ser testigos de Jesús aquí en la tierra es un pecado. Qué tremendo, no nos podemos quedar callados. No podemos callar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto Dios te ha ayudado? ¿Cuántas veces ha estado ahí para ti? ¿Cuántas veces te ha dado la mano? ¿Cuántas veces has pedido misericordia? ¿Cuántas veces has recibido la misericordia de Dios en tu vida? ¿Por qué callas? ¿Por qué no cuentas el testimonio de tantas cosas que el Señor te ha dado? Aún hoy estás vivo porque estás viendo este mensaje, esta palabra, y esto es para ti. No te quedes callado. Habla, habla. En Santiago 4:17 nos dice, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado si tú entiendes que es bueno dar el mensaje de salvación y no lo haces. Es pecado si tú entiendes que tienes un testimonio de vida y te quedas callado y no lo haces. Es pecado si tú entiendes que debes de llevar el mensaje a alguien que está perdido y no lo haces. Debemos de ser más agradecidos con Dios y honrar su nombre. Debemos de tener un espíritu de gratitud, un corazón agradecido y honrar el nombre del Señor. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas?
simplemente eran agradecidos con Dios. No les importaba lo que estaban pasando. En el primer viaje que pasó con ellos, estaban en la cárcel. Fueron a la cárcel, les pegaron. Ahí estaban encadenados. ¿Qué hicieron? Adoraron al Señor, cantaron al Señor, alabaron al Señor. Y la palabra dice que hubo un estruendo, un terremoto. Se movió la tierra. ¿Qué pasó? Las cadenas se abrieron solas. Él podía salir, mas sin embargo él se quedó. ¿Y quién se salvó? Dice que el guarda de la cárcel fue salvado. Se salvó. ¿Por qué? Porque donde hay adoración, donde hay una adoración genuina y una gratitud ante Dios, esas cosas vienen a suceder. Milagros suceden en un corazón agradecido. Y Pablo era testigo de tantos milagros donde Dios lo sacaba, lo liberaba constantemente. Y él decía, no me puedo callar. Yo no me puedo callar lo que es el Señor. Yo no me puedo callar lo que es Jesús, lo que ha hecho por mi vida. Y yo necesito llevar este mensaje que Jesús es el Mesías. Pablo no se preocupaba por todo lo que le venía, por todas las circunstancias en las que venía, por los obstáculos, las dificultades. No. Pablo continuaba mostrando que Jesús era el Mesías. 6. Nuestro reto es de no abandonar la fe, que en un tiempo nos hizo acercarnos a Dios y vivir en un amor puro, fuerte para con Dios. No podemos ser tibios ni fríos. No podemos dejar el primer amor en el Señor. Tu reto es que camines en el primer amor siempre, constante, que vivas enamorado del Señor, que vivas enamorada del Señor. Ese es tu reto de hoy. Ese es tu gran reto. Que no seas fría o frío, ni tibio ni tibia. Que seas y vivas en el primer amor. No permitas que abandones tu fe. No permitas abandonar tu fe. No permitas abandonar tus creencias. No lo permitas por las circunstancias o por lo que el mundo diga. Camina creyendo en Dios. Debemos demostrar nuestro amor por Dios a los demás, sin importar que esto nos traiga una dificultad momentánea. Nuestro amor por Él debe de ser nuestra carta de presentación ante los demás. Nuestro amor por Dios debe ser esa carta de presentación. El tema de hoy, somos embajadores de Cristo. ¿Eres tú un embajador de Cristo que se llenó de amor para hablar las buenas nuevas de salvación? ¿Eres tú el embajador de Cristo que tienes ese amor, esa pasión por el Señor para mostrar a Jesús a donde tú vas? Esa es lo que debemos de hacer. Eso es lo que tenemos que caminar, siempre mostrando el amor al Señor. 7. Tenemos una gran promesa, que Jesús es el Mesías, nuestro Salvador. Esa es la gran promesa. No te olvides que Jesús es el Salvador de tu vida, que murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia, para sanarte. Por sus llagas tú eres sano. Él murió para que fueras libertado. Él resucitó para darte la victoria. No solo murió en la cruz, sino que resucitó y Él está vivo. Tenemos esa gran promesa. 8. Nuestro carácter como cristianos debe de caminar en firmeza, decisivos, pero al mismo tiempo bondadosos y solícitos a ayudar, a enseñar el Evangelio. Tenemos que tener un carácter, el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era Jesús? Tenía dificultades, la gente
lo empujaba, lo escupía, la gente no creía en él. Jesús nunca perdió su carácter, siempre tenía dominio propio, siempre caminaba hacia donde él iba, no había indecisión en él, tenía un carácter firme, pero también era bondadoso. Dice que él le daba lástima a esa gente, dice que están viendo y no ven, que escuchan y no, que oyen y no escuchan. Dice, andan como gente sin pastor, perdidos. Y él tomaba su tiempo para explicarle las escrituras, para llevar el mensaje de salvación. Él tenía el tiempo para enseñarles, para que tuvieran una vida diferente, pero era firme en sus convicciones. Jesús era un hombre firme y caminaba en esa firmeza. ¿Eres tú, tu carácter es firme? ¿Eres leal a la palabra de Dios? ¿Te afirmas en la palabra y caminas en ella? Debemos de ser como Cristo. Debemos de ayudar y enseñar el evangelio a los demás. 9. Seguir el ejemplo de Pablo. Enseñar. ¿Cómo enseñaba Pablo? Dice que Pablo enseñaba con las escrituras, basándose solamente en ellas. No lo que pensamos o creemos, no es lo que tú piensas, no es teología de hombre, es basado en las escrituras, no es lo que tú creas, no, eso no es en las escrituras, solamente en ellas. Las mismas dan testimonio de Jesús. Toda la escritura, desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, dan testimonio de Jesús. Todas las escrituras hablan de Jesús y nosotros tenemos que tomar las escrituras y enseñar la palabra del Señor a través de las escrituras. Ellas mismas dan el testimonio. Un cristiano verdadero no camina en envidias, ni se convierte en obstáculos para que otros crezcan, para que otros lleguen al Señor, para que otros sean salvados o para que otros sean usados por Dios. Un verdadero cristiano no camina en envidia. No es que yo tengo, tú no tienes. Eso no es de Dios. Eso es división. Debemos de caminar unidos, llevando la palabra del Señor. Hay un solo Dios y tú le sirves al mismo Dios que yo le sirvo. Tú le sirves al mismo Dios que otros le sirven. Solo un Dios existe, el único Dios y verdadero. No podemos caminar en envidias ni ser obstáculos para otros. Debemos de ser colaboradores del reino de los cielos, ayudando, levantando las manos, los hombros de estos hombres y mujeres que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Si tú no estás llevando el mensaje a otros, es hora que lo hagas. Y si no lo haces, por lo menos sé un colaborador de aquellos que llevan el mensaje de salvación. Colabora. Mira, Jackson estaba colaborando, dio su casa para que Pablo y Silas llegaran. Y sí, tuvieron un tropiezo, un obstáculo, pero eso no les quita la bendición de Dios en sus vidas. Eso no les quita la salvación a sus vidas. Eso no les quita que estén en el reino del Señor. Si tú dices, es que yo no le sirvo a Dios porque van a venir obstáculos, qué pena. Te vas a quedar sin obstáculos, pero no te vas a quedar con la bendición de Dios. Porque cuando le servimos a Dios somos bendecidos. Cuando le servimos a Dios caminamos en gratitud, en un corazón agradecido. Y eso toca el corazón de Dios. Eso, Dios no pide sacrificio. ¿Qué pide de ti? Es gratitud. ¿Qué pide de ti? Es agradecimiento. ¿Qué pide Dios de ti? Es amor.
Eso es lo que pide de ti. Y cuando le servimos a Dios a pesar de las circunstancias, estamos diciendo, Señor, tú vales más que cualquier cosa. Es hora que caminemos como Pablo y Silas, llevando el evangelio a todo lugar, hablando de las escrituras, no de lo que yo pienso. Es hora que seamos embajadores de Cristo y hagamos nuestra tarea. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Te bendigo tu casa, tu familia, los tuyos. En el nombre de Jesús, oro para que el Señor te dé el valor para que puedas caminar, tener el carácter de Cristo y ser ese embajador de Cristo aquí en la tierra. Un programa más en Tiempo de Gracia y el tema de hoy fue ¿somos embajadores de Cristo? Hasta un próximo programa en el nombre de Jesús. Amén. Chao.